Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3 del taller, el cual nos pide determinar para qué valores de f, el número real f, el lugar geométrico que describe la ecuación que pueden ver ahí, es una elipse o un único punto o el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces aquí como tenemos la ecuación en una forma bien abstracta, siempre tenemos que recurrir al mismo primer paso, el cual es completar cuadrados, para poder identificar cuál es el posible lugar geométrico que nos está describiendo esa ecuación. Si tenemos la expresión, reordenamos, ¿sí? Juntar x con x y con y. Luego, con los x podemos factorizar por 4, ¿sí? Factor común 4. Y luego ya hacemos la tarea principal del completar cuadrados. ¿Sí? Entonces tiene que recordar usted que para completar cuadrados de una forma bien, así como ya más sintetizada, lo más posible, siempre usted tiene que sumar el cuadrado de la mitad del término que está aquí acompañando al factor que no está elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí tiene el x cuadrado, luego tiene aquí el x solo elevado a 1. ¿Y cuál es el coeficiente que está acompañando a x? 1. Entonces ahí usted sabe que tiene que sumar el cuadrado de la mitad de 1. La mitad de 1 es un medio. Entonces tiene que agregar un medio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como para no alterar la expresión, si lo agregamos, también tenemos que restarlo. Y hay que recordar que como está factorizado, al final yo estoy agregando esto, pero como estoy agregando esto que está aquí en un factor por 4, lo tengo que restar también multiplicado por 4. ¿Sí? Entonces, un medio al cuadrado por 4. Con el i, la misma idea. La mitad de 8, que es el factor que está acompañando aquí el término no cuadrático, es 4. Entonces, sumo 4 al cuadrado. Y para mantener la igualdad, resto 4 al cuadrado. ¿Se da cuenta? Siempre es agregar y restar la mitad de este coeficiente al cuadrado. Ahora ya estoy listo para factorizar. Tengo mis cuadrados completados ya, entonces ya tengo mis cuadrados de binomio. Entonces ya factorizo los cuadrados de binomios y llevo todo lo que quedó fuera de ellos en una parte y los opero, ¿sí? Entonces tengo menos 1 menos 16, ¿sí? El menos 1 quedó de un medio al cuadrado es un cuarto, por menos 4 se simplifican, queda menos 1, y este menos 4 al cuadrado, menos 16. Entonces si lo resuelvo, me queda menos 17 y lo voy a llevar ya al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Para empezar ya a formar una ecuación que sea más conocida. Entonces tenemos este factor de acá y hay que recordar un truquito para que quede como una ecuación que nosotros conozcamos. Porque hasta ahora esta ecuación no me está representando nada conocido. Pero si yo este 4 lo reescribo de esta manera, ahora sí lo que está por lo menos al lado de la izquierda ya nos suena algo conocido. ¿Sí? Entonces este es un truco que hay que manejar harto. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Si yo divido por un cuarto, ¿qué haría yo para resolver esto? Multiplicaría por el inverso de esta fracción. Pero esta fracción dada vuelta, dicho en palabras burdas. Que eso sería un cuarto dada vuelta, sería 4 sobre 1. 4. Entonces, eso es lo mismo. ¿Sí? Es un truco que uno puede hacer. Entonces ya tengo algo conocido. ¿Sí? Entonces, aquí en la izquierda tengo una expresión que suelen tener las ecuaciones que representan una elipse. ¿Cierto? Por lo menos aquí a la izquierda. Pero hay que analizar ahora el lado derecho. ¿Sí? Hay que analizar la expresión menos f más 17 es un número real, está representando un número real. Entonces, tienen que recordar que siempre un número real puede cumplir tres propiedades. O es menor a 0, o es negativo, o es 0, o es mayor a 0. Entonces tengo esas tres posibilidades. Entonces ahora yo voy a analizar qué pasa con cada uno de esos casos para ver esta ecuación que me está representando. Entonces veamos el primer caso, cuando el menos f más 17 es un número negativo, menor a 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el f es mayor a 17. Entonces, tendríamos esta expresión igualada a un número negativo, ¿sí? Entonces, esta expresión también sería un número negativo, también sería menor a 0. ¿Y de qué está compuesta esta expresión? De un término al cuadrado dividido por un término positivo, o sea que toda esta fracción es un número positivo, más otro término al cuadrado, o sea, otro término positivo. Entonces, una suma
de dos términos que son siempre positivos nunca va a ser menor a 0. Entonces, en este caso, tengo una solución vacía. Entonces, ahí respondo a la letra C. Cuando f es mayor a 17, esta ecuación de acá, la original, me está representando a un conjunto vacío. Segundo caso, cuando la expresión de la derecha, menos f más 17, es igual a 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando f es exactamente igual a 17. Entonces tendríamos nuestra expresión igualada a 0. Entonces, un análisis similar al anterior, tenemos dos expresiones positivas, siempre positivas, igualadas a 0. ¿Cuál es la posibilidad que nos queda? ¿Cuál es la única posibilidad que existe para que esto sea igual a 0? Que ambas cantidades a la vez sean 0. ¿Sí? O sea, que esto sea 0 y esto sea 0. Entonces, si desarrollamos eso, aquí vamos a llegar. Para que pase esto, x tiene que ser igual a menos un medio y el y tiene que ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, el conjunto de puntos que nos está representando esta ecuación es el conjunto formado por un único punto, el cual es el menos un medio, 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la respuesta a la B. Cuando f es igual a 17, esta ecuación me está representando un conjunto formado por un único punto. ¿Sí? Analicemos el tercer caso. Tercer caso, cuando ya la expresión es positiva, estrictamente positiva. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el f es menor a 17. Entonces ya tenemos esta expresión igualada a un número positivo. Entonces ya no vamos a llegar a restricciones, no vamos a llegar a contradicciones. Porque dos elementos positivos sumándose me van a dar un número positivo. Todo bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Esta expresión que tengo acá, ¿qué puedo hacer con la ecuación entera? Puedo dividirla por esta expresión menos f más 17. Si no tengo ningún problema con dividirla, porque no estaría dividiendo ni por un número negativo y no lo estaría dividiendo por 0 tampoco. ¿Sí? Porque ya estoy en el caso en el que esta expresión es estrictamente positiva, ni 0 ni negativo, entonces puedo hacerlo sin ningún problema. Y al hacer esa división, aquí llego justamente a una expresión que me describe una elipse. ¿Cómo va a ser esa elipse? Va a ser una elipse vertical, ¿sí? De centro menos un medio, 4, que está descrito aquí por los cuadrados de binomio, donde su semieje mayor va a ser la raíz de menos f más 17 y su semieje menor un medio de esa misma raíz. Por eso podemos decir que la elipse es vertical, ¿sí? Porque el semieje mayor está en el denominador de la expresión que contiene a la coordenada y. Por eso entonces podemos decir que es una elipse vertical, porque se ve claramente que la mitad de esta expresión es menor a la expresión entera. Entonces, aquí ya tenemos la respuesta a la A, que cuando f es menor a 17, esta ecuación de segundo grado me define una elipse vertical.